Muy bien, pues vamos a empezar la presentación. Em, Durante la presentación, si tienes alguna pregunta o algún comentario que hacer, pues puedes escribirlo en el chat mientras estamos hablando. Mm, y responderé a la pregunta cuando terminamos, o si quieres puedes esperar hasta final de la presentación, y al final de la presentación pues responderé a las preguntas. Y como digo, intentaré esta función de añadir la cámara y el micrófono del participante, a ver cómo funciona, porque la verdad es que estamos muy contentos con esta nueva plataforma de videoconferencia que está funcionando muy bien. Durante el congreso de este fin de semana pues conseguimos transmitir en vivo todos los eventos casi sin problemas. La cosa funcionó muy bien y ya tengo los vídeos grabados y subidos para los que estuvisteis en el congreso. Para los que participasteis en el congreso online, pues ya tenéis todo subido a la web, a formacion.federreiki.es, en el mismo sitio donde seguisteis el congreso. Pues está todo subido allí y están todos los vídeos grabados. También te puedes descargar las ponencias en PDF y también en PowerPoint. Así que está todo allí. Muy bien, vamos a empezar. Qué bien, Concha, pues me alegro mucho que disfrutaste del congreso en tiempo real. Pues ahora podrás disfrutar el congreso en modo estudio, porque como digo, si entras en esa web después, verás que están subidos todos los vídeos y las presentaciones. Muy bien, pues esto es mi segunda charla sobre el por qué enfermamos, y es un enfoque diferente a la primera. O sea, la primera ola virtual que trataba sobre el por qué enfermamos era, digamos, más bien un enfoque conceptual, un enfoque pues espiritual respecto al por qué caemos enfermos. Si no la viste, pues en esta misma página de la aula virtual abajo tienes el vídeo grabado con esa aula, que la puedes repasar después si no pudiste escuchar la primera vez. Esto ya es un enfoque más bien terapéutico, para ayudarnos a entender exactamente pues cómo funciona la energía en el cuerpo, cómo funcionan nuestros patrones de comportamiento y cuál es más bien el proceso, digamos, el proceso cronológico que hace que nosotros enfermemos. Así que vamos allá. Entonces, lógicamente nosotros como practicantes de Reiki pues nos interesa cómo enfermamos desde el punto de vista energético. Nosotros asumimos y damos por hecho de que pues todo lo que ocurre en el mundo y todo lo que ocurre en nuestro cuerpo es pues a causa de la energía, y de la misma forma que enfermamos como consecuencia de lo que ocurre en nuestro cuerpo energético, pues también nos podemos curar de la misma forma, trabajando ese aspecto. Entonces, la energía de nuestro cuerpo y cómo enfermamos. Esto es el patrón completo y vamos a mirarlo por partes. La primera cosa que quiero hacer es comparar el plano energético con el plano físico, porque uno de los errores muy grandes que yo veo que la gente comete es que de alguna forma separa lo que es la energía de nuestro cuerpo físico. O sea, separa su cuerpo energético de su cuerpo físico, y para mí es un error muy grande, porque siempre tenemos que recordarnos que la energía no solamente está integrada dentro de nuestro cuerpo físico, sino que además la energía genera el cuerpo físico. Lo repito porque es muy importante entenderlo. O sea, la energía genera nuestro cuerpo físico. La base
de la materia es la energía. Y no lo está diciendo un loco con coleta como yo, lo dijo Albert Einstein. Esto es la frase exacta de Albert Einstein. La base gobernante de la materia es la energía. Por lo cual, desde nuestro punto de vista, un malestar o una enfermedad física, en realidad, si lo piensas, es un mero síntoma. O sea, la enfermedad no es el problema en sí, es un síntoma de un problema energético de base. Pero, si miramos ese paralelismo entre el mundo material y el mundo energético, pues nos ayuda muchísimo para entender pues cómo funcionan estas dos cosas. Así que vamos allá. Entonces, en el plano físico, imagínate que tú vives un accidente de coche, por ejemplo, y en ese accidente de coche, como consecuencia del accidente, pues sufres una fractura de una pierna, una fractura de un brazo. ¿Cuál es el resultado de esa fractura? Pues la primera cosa que sientes es dolor, lógicamente. Tu cuerpo tiene este maravilloso mecanismo de alerta que te dice que algo va mal. Y menos mal, porque imagínate si te hicieras una fractura y no sintieras dolor, pues estarías caminando sobre esa pierna rota sin darte cuenta de que había un problema. Así que eso es lo primero que hace el cuerpo, pues manda señales diciendo: hola, soy tu cuerpo, hazme caso, tienes algo estropeado. Y el dolor es nuestro aliado porque nos permite ver que algo va mal y que tenemos que solucionar algo. ¿Bien? Después, como consecuencia de esa fractura, pues lógicamente hay un daño físico. O sea, una fractura es un hueso roto, un daño físico, algo palpable que ha venido como consecuencia de ese accidente. Y digamos que pues esa fractura, ese daño físico ocurre en la pierna. Y ahí tenemos la secuencia. Entonces, si lo repasamos, si vamos otra vez al principio, podemos repasar la secuencia. O sea, accidente, fractura que genera dolor, daño físico en la pierna. ¿Bien? Y eso pues es muy sencillo. No cuesta nada entenderlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando llevamos esto al plano energético, en realidad prácticamente el mismo proceso ocurre en paralelo. En el plano energético, ¿qué es lo que ocurre? Allí no hay un acontecimiento como, pues por ejemplo, un accidente o un trauma o algo así. Ahí lo que hay es un patrón energético. En el plano energético sustituimos el trauma, el accidente, por un patrón. ¿Y cuál es ese patrón? Pues el patrón es: necesito energía. Tu cuerpo, de una forma innata, sin que tú lo pienses, pues tiene una serie de funcionamientos que te mantienen vivo. Y uno de esos funcionamientos es su necesidad constante de generar energía y de producir energía y de adquirir energía. Ahora, la ciencia moderna se basa solamente en ese proceso de adquirir energía mediante el proceso de oxidación, que es, pues, ingieres unos alimentos, combinas esos alimentos con oxígeno, los alimentos se queman, hay ese proceso de oxidación y genera pues los TPE, las moléculas de energía. Eso es el proceso de la medicina moderna, la convencional, o la ciencia moderna. Pero también tenemos que entender que hay otro proceso, que los que practicamos Reiki pues lo conocemos de sobra, que podemos extraer energía del ambiente que nos rodea. De hecho, esto está documentado científicamente. Hay un gurú en la India que tiene 70 y pico de años
y que alega que dejó de comer y de beber a los 12 años como consecuencia de un proceso de iluminación. Entonces, desde los 12 años él no bebe y no come. Y a esta persona, a este gurú hindú, pues le ingresaron en un hospital pues para comprobar si lo que él decía era cierto. Le encerraron durante, me parece que fueron 3 semanas, en una habitación bajo llave con un guardia de seguridad en la puerta, de modo que él no podía recibir ningún tipo de alimento y ningún tipo de bebida durante esas 3 semanas. Y le monitorizaron a través de cámaras de vídeo. Y efectivamente durante esas 3 semanas no bebió y no comió. Y esto, como digo, fue perfectamente documentado por el hospital en la India, de modo que está comprobado científicamente que no lo necesitamos. De hecho, hasta le hacían un ultrasonido en la vejiga todos los días. Y cuando leí el documento pues quedé pues flipado, la verdad, porque cuando le hacían el ultrasonido a la vejiga, la ecografía, a la vejiga, veían como a lo largo de la mañana la vejiga se llenaba de agua, a pesar de que no había bebido, pues se seguía llenando de agua, y por la tarde se volvía a contraer a medida que su cuerpo reabsorbía el agua que había entrado en la vejiga. O sea, como que su vejiga estaba en un constante proceso de llenado y vaciado, pero con los líquidos del propio cuerpo, no como consecuencia de haber bebido agua. Entonces, cuento esta pequeña anécdota para que entendamos que realmente la energía que adquirimos de nuestro exterior es prácticamente tan importante como la energía que conseguimos mediante este proceso de la ciencia convencional de oxidación de alimentos. Bien, ¿y por qué lo hacemos? Pues lógicamente porque el cuerpo necesita energía. Nosotros sin energía no vivimos. Así que tenemos un patrón primitivo establecido en nuestro cuerpo. Necesito energía. ¿Y cómo la conseguimos? Pues la podemos conseguir de muchas maneras. Y la conseguimos para llevar a cabo procesos determinados. Entonces, si yo voy a subir una montaña, pues mi cuerpo dice, oye, yo necesito energía para subir esta montaña. Si voy a correr un maratón, mi cuerpo me dice, oye, yo necesito energía para correr este maratón. Pero hay otros patrones instintivos de supervivencia que también requieren energía. Y uno de esos patrones es, por ejemplo, el mundo es un sitio peligroso. Esto es un patrón establecido de nuestro cuerpo que da por hecho de que el mundo es un sitio peligroso. Entonces, si el mundo es un sitio peligroso, pues lógicamente yo necesito energía para sobrevivir en este mundo peligroso. Necesito energía para pues superar todos estos peligros de este mundo tan peligroso en el cual yo vivo. Esto es un instinto de supervivencia básico. Entonces, aquí no estamos hablando de emociones, aquí no estamos hablando de patrones mentales, ni nada por el estilo, ni heredados, etc. No, es simplemente un patrón energético de nuestro cuerpo, porque tenemos ese patrón inculcado de que el mundo es peligroso, y como consecuencia de que pensamos que el mundo es un sitio peligroso, pues necesitamos energía para sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bloqueamos energía para tener más. De hecho, cuando hago los cursos de Reiki, es una de las primeras preguntas que me hacen los alumnos. Me dicen, oye, ¿y por qué bloqueamos energía? Pues es muy fácil. Bloqueamos esa energía para tener más. Justamente porque tenemos, como digo, ese patrón energético de que el mundo es un sitio peligroso. Y como consecuencia, pues necesitamos energía para tener reservas para afrontarnos a todos esos múltiples peligros que nos rodean por todas partes.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando bloqueamos energía? Pues bloqueamos energía en el sitio donde más nos sirve. Nuestros dos chakras de supervivencia son el segundo y el tercero. El segundo es nuestra fuerza, nuestra potencia, nuestro chakra de la lucha. Y el tercero es nuestro chakra de ese instinto de supervivencia. Entonces, como pensamos, como dije antes, que el mundo es un sitio peligroso, pues entonces bloqueamos la energía en el chakra correspondiente, que es el tercer chakra, porque desde nuestro punto de vista, pues ahí es donde necesitamos esa energía para poder sobrevivir. Así que bloqueamos energía al tercer chakra para tener más, para usar esa energía cuando haya un problema. Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de bloquear esa energía en el tercer chakra? De nuevo, simplemente como un instinto de supervivencia, no como nada más. Bueno, pues genera una emoción. O sea, cuando tú sientes esa energía moviéndose en tu tercer chakra, lo que realmente estás sintiendo es pues una emoción, y esa emoción es la consecuencia de la energía. Ahora, esto también me lleva a un planteamiento bastante importante. Los que visteis el aula virtual anterior veis que estoy bebiendo de un vaso de agua porque Loida dice que beber de mi botella, pues parece que me estoy emborrachando con ginebra. Así que estoy haciéndole caso a Loida. El punto que quería matizar es que muchas veces nosotros nos basamos en las emociones como algo muy importante para tratar. Y no digo que no. Por supuesto, las emociones nos pueden hacer tremendamente felices o tremendamente infelices. Pero, de nuevo, de la misma forma que un problema físico es simplemente un síntoma, una emoción también. Una emoción es un síntoma de la energía que tenemos bloqueada. Yo en mis terapias he visto muchísimos pacientes liberar enormes cantidades de energía bloqueada, y se ve porque después se siente mucho mejor, pero sin sentir una sola emoción. ¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era liberando la energía, pero sin sentir la emoción. De la misma forma que, de nuevo, si volvemos a esa comparación con el mundo físico, el nivel de dolor que podemos sentir respecto a una fractura también varía según las circunstancias. Yo, por ejemplo, me acuerdo tuve un accidente, yo soy motero y tuve un accidente de moto hace pues unos 20 años, me rompí el codo en un accidente de moto. Y lo típico, me acuerdo que en el accidente de moto pues fue una colisión con un vehículo. El vehículo frenó en plena autopista y yo choqué con el vehículo, volé por los aires encima del vehículo y caí delante, y al caer pues me fracturé el codo. Me levanté del accidente y tenía el codo roto. Pero la primera cosa que pensé es cómo está mi novia, porque tenía a mi novia en la moto conmigo, y entonces fui a ver qué es lo que le pasaba a ella y si ella estaba bien. No me dolía el codo, no sentía dolor en el codo, a pesar de que yo tenía una fractura. Mi necesidad de averiguar si mi pareja estaba bien, pues fue más grande que el dolor que yo sentía en mi codo. Entonces, el dolor, estaba ignorando el dolor, a pesar de que, como digo, pues tenía una fractura. ¿Bien? Entonces, eso es exactamente lo mismo pasa cuando nos pasamos aquí, y vemos la emoción generada.
por la energía bloqueada. No necesariamente ocurre que se genera una emoción. Y aunque cuando se genere, es importante entender que ese miedo que se siente por bloquear la energía es un síntoma de la energía bloqueada y no el problema en sí. Y en resumen, sí, puede ser interesante trabajar las emociones, porque muchas veces trabajando las emociones liberamos la energía. Pero mi consejo personal, por mi experiencia personal y también mi experiencia tratando pacientes, es no te quedes atascado en ese aspecto de tu tratamiento de Reiki. Nunca olvides que la emoción es una consecuencia de bloquear la energía y no el problema en sí. Investigar las emociones te puede ser útil, pero solo desde un punto de vista que al investigar la emoción estás tratando el bloqueo. Me explico, si yo me pongo a trabajar aquí el miedo, en realidad, ¿qué es lo que estoy trabajando? Estoy trabajando el tercer chakra. Y ahí está el problema. El problema está en el tercer chakra por el miedo. El problema está en el tercer chakra que está generando ese miedo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, miedo es la emoción generada y el siguiente paso es que esa energía bloqueada genera daño al cuerpo físico. Si yo mantengo una energía bloqueada durante mucho tiempo, pues tarde o temprano yo empiezo a generar daños en el cuerpo físico como consecuencia de esa energía que estoy bloqueando. Aquí de nuevo, es importante tomar en cuenta de que primero viene la energía bloqueada y después viene el daño físico. Es muy parecido por ejemplo, pues un electrodoméstico o un ordenador que se sobrecalienta. Si yo trabajo excesivamente con un electrodoméstico, una licuadora, si yo dejo una licuadora funcionando las 24 horas al día picando hielo, pues tarde o temprano esa licuadora se va a fundir. ¿Por qué? Pues porque el motor se recalienta, como consecuencia se desgastan las piezas del motor y llega un momento que esa licuadora pues se estropea. Bueno, nuestro cuerpo funciona exactamente igual. Si tienes un exceso de energía bloqueada y esa energía no fluye, entonces tarde o temprano genera un daño al cuerpo físico. Y es interesante profundizar un poco en el por qué se genera un daño al cuerpo físico cuando hay un exceso de energía. ¿Qué es lo que hace la energía en nuestro cuerpo? ¿Qué función cumple la energía en un cuerpo físico? Pues cumple dos funciones. Y es muy parecido a un ordenador. Yo como ex informático, pues me hizo mucha gracia cuando me di cuenta que efectivamente los ordenadores pues realmente son un reflejo del ser humano. Porque en un ordenador la electricidad cumple dos funciones. Primero, alimenta. Si tú miras detrás de tu ordenador, verás un ventilador que está girando constantemente. Ese ventilador lo que hace es que enfría la fuente de alimentación. Y se llama así, se llama fuente de alimentación, ¿sí? Esa fuente de alimentación suministra la energía al ordenador que necesita para funcionar. Suministra electricidad a la placa base, al disco duro, a los periféricos, a todas esas lucecitas que puedes ver en el frontal, etc. Pero la segunda cosa que hace la energía en nuestro ordenador es suministra información. La razón que tú estás viendo mi imagen ahora en pantalla es porque hay una energía en tu ordenador que está diciendo a la pantalla, oye, mira, tienes que crear todos estos píxeles en la pantalla y estos píxeles pues hacen la imagen de John. Y eso es información. Entonces, un ordenador, como digo, recibe dos cosas de energía.
lo que es nutrición, digamos, de la fuente de alimentación, pero también información a través de, pues por ejemplo, el cable de red, que está mandando información de internet a la pantalla para que veas mi imagen. Pues nuestro cuerpo, la energía hace exactamente lo mismo. En términos físicos, hace exactamente lo mismo. La primera cosa que hace es nutre. Como hemos hablado antes, el concepto tradicional. Uy, se me ha cruzado la pantalla, perdón. El concepto tradicional de la energía es que genera, que se oxidan los alimentos y da esa energía al cuerpo. Pero también el cuerpo funciona a base de información. ¿Cómo saben las células cómo se tienen que dividir? ¿Cómo saben las células, por ejemplo, cuál tiene que ser el ADN que se replica cada vez que una célula se divide? Pues mediante la información energética que da el cuerpo. Y también para movernos. Por una parte hay una información eléctrica a través de nuestro sistema nervioso, ¿sabes? Si yo, por ejemplo, alguien me lanza una pelota, pues mi ojo recibe la señal, manda una señal eléctrica a mi mano para cogerla. Pero hay más, porque si alguien me lanza una pelota así despacito, pues no pasa nada, pues mi cerebro tiene tiempo para procesar la señal, mandar una orden a los músculos, etcétera, etcétera. Pero hace unos años, una investigadora del Instituto Nacional de la Salud, Candice B. Pert, voy a teclear su nombre en el chat. Candice B. Pert, aquí. Ella era una investigadora del Instituto Nacional de la Salud y ganó un premio Nobel porque por su investigación y su trabajo descubriendo los neuropéptidos, los péptidos que se generan cuando tenemos determinados estados emocionales. Y ella en su época estaba convencida de que nuestro cuerpo recibía solo señales neuroquímicas mediante pues las hormonas y las diferentes sustancias, y que nosotros éramos como una especie de sopa química. Esa sopa química actuaba sobre las células del cuerpo. Pero curiosamente ella también era aficionada al béisbol. Y un día fue a ver un partido de béisbol y vio que el que lanzó la pelota, pues lanzó la pelota, y el bateador pues golpeó la pelota. Y se puso a pensar y dijo, lo que yo estoy viendo va en contra de mi propia teoría de que nosotros somos como una especie de sopa química que recibe señales químicas y hasta eléctricas, porque es imposible que el bateador golpee esa pelota recibiendo una señal eléctrica. Me explico. Una pelota de béisbol me parece que sale de la mano del lanzador a unos 180 kilómetros por hora. Ella calculó la distancia entre el que lanzaba la pelota y el bateador y vio que era físicamente imposible que una señal eléctrica viajara desde el nervio óptico, fuera procesada por el cerebro y a su vez se enviara una señal eléctrica a través de la médula espinal a los brazos del bateador para golpear la pelota. Era físicamente imposible, es que no había tiempo. A 180 kilómetros por hora, con la distancia entre el lanzador y el bateador, era imposible. Entonces ella se dio cuenta que el cuerpo tenía que recibir su información de otra manera. Y efectivamente ella pues desarrolló la teoría que nosotros somos pues como una especie de cristal líquido de comunicación instantánea alrededor de nuestro cuerpo, mediante no la energía eléctrica, sino la energía electrónica, o sea, la energía en nuestro campo biomagnético, que otras personas podrían llamar pues nuestra aura. Entonces,
cuando se genera un daño al cuerpo físico, volviendo a lo que es esta diapositiva original, ¿por qué se genera el daño al cuerpo físico? Se genera el daño al cuerpo físico porque, por una parte, esa parte del cuerpo recibe o demasiada poca energía. ¿Por qué digo eso? Pues porque si el cuerpo recibe demasiada poca energía, el cuerpo muere, lógicamente. Si le corto un suministro de energía al cuerpo, pues las células mueren. Pero también si doy un exceso de energía a esa parte del cuerpo, pues es como si se estuviera literalmente recalentando ese cuerpo y puede generar el mismo problema. Las células en ese cuerpo, en esa parte del cuerpo, pues empiezan a estropearse, digamos, a morir porque están recibiendo un exceso de energía. Pero la otra manera que puedo generar un daño físico al cuerpo es cuando se recibe una información incorrecta como resultado de la energía bloqueada. Porque si la energía está bloqueada, entonces no se recibe la información necesaria para que el cuerpo lleve a cabo sus diferentes procesos. Las células no reciben esa información que necesitan para, por ejemplo, reproducirse correctamente. No reciben la información necesaria para reproducirse, pues, con la frecuencia que deberían, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el daño físico que se genera en el cuerpo, de nuevo, es como consecuencia de una energía, digamos, errónea o una energía ausente, ¿sí? Y esto es lo que ocurre. Bien, entonces, en nuestro caso de bloquear energía porque el mundo es muy peligroso, pues ¿dónde se bloquea la energía? Se bloquea en el tercer chakra. Y como todos sabemos, pues el tercer chakra pues suministra energía pues a una parte del cuerpo que alimenta diferentes órganos. Podemos ver un chakra como una regleta de enchufes en la pared y enchufamos diferentes cosas a esa regleta. Si tengo una regleta de enchufes en la pared, puedo enchufar pues el cargador de mi móvil, puedo enchufar pues la lámpara, puedo enchufar un aparato de música, etcétera, etcétera. Y esa regleta está suministrando energía a todos esos dispositivos. Pues lo mismo, el tercer chakra, donde hemos bloqueado esa energía para tener más, pues suministra energía a una serie de órganos, dentro de los cuales están los riñones. Consecuencia: fallo renal, cáncer de riñón, problemas urinarios o simplemente dolor. ¿Bien? Entonces volvemos al concepto de que la energía bloqueada aquí está generando un fallo físico. ¿Bien? Así que vemos que cuando se genera la emoción, el miedo, y se genera un daño al cuerpo físico, las consecuencias son emociones y daño físico, pero son los resultados de un proceso superior. Y eso, desde mi punto de vista, es lo más importante. Que todas estas cosas que vemos, que puede ser, como digo, pues cáncer de riñón, fallo hepático, fallo renal, dolor, etcétera, o sentir mucho miedo, son resultados. Por encima de esos resultados, como podemos ver por este gráfico, pues hay un proceso que es un patrón energético de bloqueo de energía. ¿Bien? Y eso básicamente es el concepto. Entonces ya, pues repasándolo, tenemos a la izquierda, aquí en pantalla, un comparativo con el plano físico, donde un accidente genera una fractura que a su vez genera dolor. Y el daño físico en la pierna. Lo comparamos con el plano energético. En el plano energético, pues necesitamos energía. Y como consecuencia y necesitamos energía porque tenemos este concepto de que el mundo es muy peligroso.
Como consecuencia de eso, pues bloqueamos la energía para tener más. ¿Dónde la bloqueamos? Pues en el tercer chakra, porque eso es el centro energético que usamos para almacenar la energía que necesitamos en casos de supervivencia. Consecuencias. Esa energía bloqueada genera una emoción que llamamos miedo. Esa energía bloqueada genera un daño físico en el riñón, pero, como dije antes, esos dos aspectos de la energía bloqueada son meros síntomas de un proceso superior, que es el bloqueo de la energía. Bien. Y básicamente eso es la razón que enfermamos desde un punto de vista energético. Bien, pues hacemos una pequeña pausa ahora de 1 minuto, donde os doy tiempo para escribir más preguntas. Ya veo que Concha, tú has escrito una pregunta, así que os dejo 1 minuto para escribir alguna pregunta más. Muy bien, pues aquí estoy de vuelta. Entonces vamos a ver pues la pregunta de Concha. Entonces Concha dices que lo de bloquear la energía en el tercer chakra por pensar que el mundo es peligroso, pues quiero decir que nos pasa a todo el mundo desde pequeños. Sí, efectivamente, nos pasa a todo el mundo desde pequeños. No solamente a todo el mundo, sino también los animales. O sea, los animales también tienen ese proceso de bloquear energía cuando están en una situación de supervivencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros, como seres humanos, tenemos una mente y esa mente mantiene la energía bloqueada. Mientras un animal bloquea la energía en un momento de supervivencia, pero en un momento que ha pasado libera esa energía y porque ya no la necesita. Entonces no lo podemos evitar. Lo que pasa es que sí que podemos evitar, digamos, que se convierta en un patrón mental enfermizo. Quiero decir que antes de una situación de emergencia tú siempre vas a bloquear energía. Lo que nos interesa es liberar esa energía después del evento. Y eso es lo que hacemos con Reiki. ¿Por qué? Pues porque con Reiki creamos un chip mental, digamos, donde nuestro mundo ya no es un mundo peligroso. Nosotros en un principio pues sentimos miedo porque hemos bloqueado esa energía en nuestro tercer chakra. Pero lo que realmente está pasando es que tenemos un patrón mental donde pensamos esto, o sea, que el mundo es un sitio peligroso. Y es un patrón mental. En los animales es simplemente pues un instinto de supervivencia, pero nosotros hemos convertido pues ese instinto de supervivencia en un patrón mental que nos hace pensar que el mundo es un sitio peligroso. Lo que queremos hacer es eliminar ese patrón mental. Y ese patrón mental se elimina mediante Reiki. Porque si nosotros practicamos Reiki, pues ya no pensamos o dejamos de pensar que el mundo es un sitio peligroso. Y en el momento que dejamos de pensar que el mundo es un sitio peligroso, pues entonces ya ese patrón mental se desaparece. A mí me gusta una frase que leí hace muchos años, donde decían que nosotros ya teníamos que pasar de ser Homo sapiens a Homo spiritus. O sea que en lugar de ser hombre sapiente o hombre de sabiduría, tenemos que pasar a ser hombre espiritual. Entonces dices que hay algo que no entiendes, que la principal causa de por qué enfermamos es el miedo. Sí, básicamente no siempre, muchas veces la ira también puede generar pues muchas enfermedades,
Pero de nuevo el patrón es el mismo. El patrón es necesito energía porque el mundo es un sitio peligroso. Solo que en lugar de bloquear la energía en el tercer chakra, que es nuestro instinto de supervivencia, pues bloquearía energía en el segundo chakra, que es el chakra de la lucha. Pero el patrón es el mismo. El mundo es peligroso y me tengo que proteger. Me puedo proteger huyendo, tercer chakra, o me puedo proteger peleándome, segundo chakra. Pero siempre es el mismo. Si no tenéis más preguntas, pues os mando un abrazo y ya nos veremos en la siguiente aula. ¿De acuerdo? Hasta luego. Un abrazo.